Te han dicho toda la vida que estás atrapado. Atrapado en un mundo roto. Atrapado en un cuerpo defectuoso. Atrapado por fuerzas que escapan a tu control. Sistemas gobernantes, el destino e incluso a tu propia mente. Pero ¿y si la constante incapacidad para controlar tu poder es precisamente lo que mantiene intacta esa ilusión? Hay un hilo conductor en los textos espirituales más antiguos. No son instrucciones para escapar de una prisión, sino una invitación a comprender que, para empezar, la prisión nunca fue real. Aquí comienza uno de los textos gnósticos más venerados y reprimidos jamás descubiertos. El Evangelio de la verdad, no con miedo, no con una batalla, sino con una revelación silenciosa, que nada te ata excepto lo que confundes con la realidad. Y esa comprensión conduce a una verdad que ningún texto puede contener. Una verdad conocida no por la mente que piensa, sino por la conciencia que ve, porque significa que las cadenas nunca fueron externas. Y la libertad no proviene de luchar con más ahínco, sino simplemente de ver con claridad. La mayoría de la gente pasa toda su vida luchando contra las sombras, intentando derribar los muros que construyen sus propias creencias. Aquí es donde el Evangelio de la verdad habla, no como un grito, sino como la luz que entra en una habitación oscura, revelando que tu propia reacción al mundo es lo que mantiene intacta la ilusión, que nunca se trató de lo que te sucedió, sino de cómo respondiste a ello. Revela que nunca fue el mal ni el pecado lo que sostuvo la ilusión, sino el error. No es ignorancia ni opresión, sino olvido, y en ese momento, cuando recuerdas, la ilusión se derrumba sola, sin resistencia. Pero si nunca estuviste realmente atrapado, ¿por qué se siente tan real? Esa pregunta por sí sola abre una puerta que la mayoría cierra instintivamente, porque la respuesta no halaga el ego, lo disuelve. En este video revelaremos lo que realmente enseña el Evangelio de la verdad. No la versión depurada ni el marco religioso, sino la revelación más profunda que se esconde tras el lenguaje. No solo verás por qué este conocimiento fue mal interpretado y olvidado durante tanto tiempo, verás que la trampa contra la que has estado luchando nunca te retuvo, tú la retenías. Y cuando esta enseñanza se aclara, el sueño no se desata. Te das cuenta de que tu creencia fue precisamente lo que le dio forma. Para comprender lo que realmente dice el Evangelio de la verdad, debes olvidar lo que te enseñaron a esperar de un evangelio. Este texto no se escribió para crear una religión. No pretendía establecer autoridad, obediencia ni creencia. Era una explicación espiritual diseñada para trascender la doctrina y responder por qué experimentamos la realidad como rota, fragmentada y opresiva, incluso cuando no existen cadenas visibles. El Evangelio de la verdad surgió en los primeros siglos de la era común, reservado entre los textos de Nag Hammadi, una biblioteca deliberadamente oculta en el desierto egipcio. Estos escritos pertenecen a comunidades posteriormente etiquetadas como gnósticas, no porque formaran una sola religión, sino porque compartían una idea que amenazaba el statu quo, que la salvación viene del conocimiento, no de la sumisión ni de la creencia, ni de la obediencia, sino de la nous. En griego, la palabra nos significa conocimiento, pero no conocimiento intelectual. Significa reconocimiento, comprensión, y el momento en que algo conecta tan profundamente que ya no puede pasar desapercibido. Una verdad que trasciende el lenguaje y la lógica y toca tu sabiduría interior. Y esto es exactamente lo que hace el Evangelio de la verdad. No describe a la humanidad como pecadora, no describe al mundo como malvado. En cambio, afirma que el problema fundamental es el error, una incomprensión cósmica de la realidad misma. Según el texto, la humanidad entró en un estado de olvido, no por castigo divino, sino por confusión, como quien se queda dormido y confunde el sueño con la realidad. Y de ese olvido surgió el miedo, la división, y el control se volvió más fácil de justificar mediante la creencia y la doctrina. El texto se esmera en describir este error no como una fuerza o un gobernante, sino como una niebla que se vuelve poderosa solo porque oscurece la vista, no porque tenga sustancia. La ilusión no surgió porque algo esclavizara a la humanidad, surgió porque la humanidad dejó de ver con claridad. Esto representó una inversión radical del relato religioso dominante.
Y precisamente por eso se volvió peligroso. Con el crecimiento de la religión institucional, la autoridad sustituyó a la conciencia, la creencia a la verdadera comprensión y la obediencia a la comprensión. Un texto que dice que estás atrapado y que debes ser salvado por un poder externo es fácil de controlar. Un texto que dice que nunca estuviste atrapado, solo que lo olvidaste, es imposible de usar como arma. Por esta razón, el Evangelio de la verdad fue marginado, tachado de herético y finalmente reducido al olvido. Sin embargo, su mensaje sobrevivió silenciosamente, fragmentado a la espera de mentes despiertas, capaces de escucharlo sin convertirlo en otro sistema de creencias. Filosóficamente, el texto se alinea con una antigua idea presente en diversas tradiciones. Ese sufrimiento no se sustenta en la realidad misma, sino en la percepción errónea y su respuesta a ella. En la alegoría de la caverna de Platón, la gente confunde las sombras con la verdad. En las tradiciones orientales, Maya no es una prisión, es un malentendido. Y en el Evangelio de la verdad, la ilusión persiste porque se cree en ella, no porque se imponga. Esta idea por sí sola lo replantea todo. Si el problema fuera un tirano externo, la solución sería la rebelión. Si el problema fuera el pecado, la solución sería el castigo o el perdón. Pero si el problema es la ignorancia, la solución es la conciencia. La conciencia no lucha, no reacciona, revela. Por eso el texto recurre repetidamente al lenguaje de la luz, el reconocimiento y el recuerdo. No porque deba lograrse algo nuevo, sino porque debe recordarse algo antiguo. La pregunta entonces ya no es quién o qué te atrapó. Se convierte en qué sucede cuando te das cuenta de que los muros contra los que has estado luchando ni siquiera existen. Porque cuando lo ves, el poder que se volvió contra ti regresa silenciosamente a su lugar. Y ahí es donde realmente comienza la enseñanza. Aquí está la primera verdad que el Evangelio te pide confrontar, y es una a la que la mayoría de la gente se resiste instintivamente. Una ilusión no te atrapa como una jaula, no te atrapa con barrotes, te atrapa con malentendidos. Piensa en una pesadilla. Mientras estás dentro de ella, el miedo se siente absoluto y reaccionas como si fuera real. Pero en el momento en que te das cuenta de que estás soñando, tu reacción cambia y el miedo pierde su autoridad. No porque el sueño se haya desvanecido, sino porque lo viste tal como era. Esto es precisamente lo que señala el Evangelio de la verdad. La ilusión persiste no por su poder, sino por tu reacción ante ella, la creencia que la mantiene viva. Según el texto, la ilusión se siente real porque te identificas con formas superficiales, nombres, roles, miedos e historias, olvidando la consciencia que los presencia. Este olvido fractura la percepción, y de esa fractura nace una falsa sensación de separación. Te sientes aislado, solo e impotente, pero percibes algo sutil. Nada te restringe, nada te obliga. Lo que mantiene unida la ilusión es la certeza de quién crees ser. Crees que estás limitado, crees que las circunstancias te definen, crees que eres el efecto, no la causa, y la creencia, una vez incuestionada, se siente idéntica a la realidad. El Evangelio de la verdad nunca describe a la humanidad como encadenada, describe a la humanidad como confundida, un ser divino que olvidó que estaba soñando. Por eso el texto usa el lenguaje del error, no el pecado, sino como un cálculo fallido o una línea de código mal interpretada, que produce un resultado distorsionado. El Evangelio dice que este error no tiene raíz propia, solo persiste hasta que se ve, como despertar en un sueño. Imagina leer un mapa al revés. Cada paso parece justificado, cada giro parece lógico. Sin embargo, el destino se aleja cada vez más. Pero el problema no es el mapa, el problema es la orientación. Y aquí es donde la ilusión se autosuficiente. Una vez que crees que estás atrapado, empiezas a buscar salidas. Buscas salvadores externos, persigues sistemas, identidades, cualquier cosa, excepto mirar hacia adentro. Pero cada intento de escapar confirma la premisa de que estás atrapado. Esta es la paradoja que el Evangelio de la verdad expone silenciosamente. La ilusión se alimenta del esfuerzo dirigido en la dirección equivocada. Se fortalece cuando luchas contra ella y se consolida cuando te defines contra ella. Piensa en la niebla. No te escapas de ella,
No luchas contra ella, simplemente caminas en la dirección correcta hasta que se disuelve sin resistencia. La ilusión funciona igual. En el momento en que intentas destruirla, le otorgas sustancia. En el momento en que la temes, le das autoridad. Y en el momento en que te obsesionas por escapar de ella, refuerzas la suposición de que te retiene. Por eso el Evangelio de la verdad no ofrece instrucciones para la rebelión, ni rituales para derrocar a un gobernante, ni técnicas para destrozar la realidad. En cambio, simplemente habla de un reconocimiento y recuerdos silenciosos de lo que siempre estuvo presente. Porque una vez que esta verdad comienza a despuntar, la ilusión empieza a comportarse de manera muy diferente. Lo que antes parecía sólido empieza a titilar, y lo que antes parecía opresivo empieza a sentirse extrañamente dependiente de tu atención. Y una vez que comprendes que no se trata de cómo la ilusión te atrapa, sino de cómo te exige participar, empiezas a comprender lo valiosa que es tu atención. Aquí es donde el Evangelio de la verdad le da la vuelta a la realidad. La ilusión nunca estuvo fuera de ti, siempre se proyectó desde dentro, no a través de tu cuerpo ni de tus acciones, sino a través de tu identidad y la creencia en el sueño. Según el texto, en el momento en que la conciencia se fractura, se forma un yo sustituto, una identidad construida a partir de la memoria, el miedo, el deseo y la comparación. Esta identidad no es falsa en el sentido de ser imaginaria, sino incompleta, y se confunde con la totalidad. Este es el yo que dice que este soy yo, mi nombre, mi pasado, mis heridas. Y una vez que esta identidad cobra protagonismo, la conciencia pasa a un segundo plano. Dejas de experimentar pensamientos, te identificas con ellos, dejas de observar el miedo, te aterras, dejas de ser testigo del deseo. Eres tú quien carece. Así es como la ilusión se estabiliza, no mediante la dominación, sino mediante la identificación. El Evangelio de la verdad describe esta condición como el olvido del propio origen. Cuando la conciencia se olvida de sí misma, se desintegra en la forma, se absorbe en los roles que desempeña. Y una vez que esto sucede, todo parece externo, amenazante e inalcanzable. Aquí es donde el texto es explícito. El momento en que lo olvidado finalmente se conoce. La ilusión no tiene nada que la sustente. El mundo se siente como algo que te sucede. La vida se siente como algo a lo que debes sobrevivir y la verdad se siente distante. Pero nota el truco. La ilusión nunca te dice directamente que estás atrapado. Te dice que esto es lo que eres. Y una vez que lo crees, la trampa ya no necesita muros. Por eso fracasan tantos caminos espirituales. No porque estén equivocados, sino porque fortalecen la estructura misma que el Evangelio de la verdad intenta disolver. Ofrecen al ego una nueva apariencia, una identidad más espiritual. He despertado, he sido elegido, estoy avanzando. Pero a la ilusión no le importa qué identidad lleves, solo que la lleves. En el momento en que te aferras a cualquier sentido fijo del yo, la conciencia se estrecha, y donde la conciencia se estrecha, la ilusión recupera coherencia. Esta es la paradoja que pocos están dispuestos a afrontar. La ilusión sobrevive no porque seas inconsciente, sino porque estás convencido. El Evangelio de la verdad no te pide que destruyas la identidad. Te pide que la veas a través de ella y reconozcas que la identidad es una apariencia dentro de la conciencia. Y este reconocimiento lo cambia todo. Porque cuando la conciencia empieza a percibir la identidad, en lugar de habitarla, se produce una sutil separación. Los pensamientos siguen surgiendo, las emociones siguen moviéndose, la vida sigue su curso, pero ya no te define. Ya no estás dentro de la ilusión está dentro de ti. Por eso el texto usa repetidamente el lenguaje de la luz que revela las sombras. Las sombras no resisten la iluminación, simplemente se desvanecen al verlas con claridad. Y aquí está la idea crucial. La ilusión no puede sobrevivir a la observación constante. Necesita identificación, acuerdo inconsciente, y que olvides que eres quien ve. En el momento en que la consciencia se vuelve hacia sí misma, en el momento en que te das cuenta de que estás notando, la estructura comienza a debilitarse, no de forma drástica, no de repente, irreversiblemente. Por eso la ilusión se siente más fuerte cuando eres reactivo, emocional, seguro o temeroso, y más débil cuando estás quieto, no reactivo y presente.
La trampa no se derrumba porque escapas de ella, se derrumba porque retiras la moneda que necesita para mantenerse viva, tu atención. Entonces, ¿cómo ves que nunca estuviste realmente atrapado? No como una idea o creencia, sino como un reconocimiento vivo, que cambia cómo se siente la realidad desde dentro. El Evangelio de la Verdad no ofrece técnicas como la espiritualidad moderna. No te da pasos que subir, ni sistemas que dominar. En cambio, te invita a un cambio de orientación, una forma diferente de relacionarte con tu propia experiencia. Y eso comienza con la atención. Ahora mismo, mientras escuchas, algo es consciente de estas palabras. Pueden surgir pensamientos, pueden despertarse emociones, pueden surgir reacciones, pero debajo de todo eso, hay una presencia silenciosa y consciente que lo percibe. Que la observación no sea una trampa. La primera invitación es sencilla. Empieza a notar la diferencia entre lo que aparece y lo que es consciente de la apariencia. Cuando surge un pensamiento, me quedo atascado, estoy atrasado. Algo anda mal conmigo, no discutas con él, no lo reprimas, no lo reemplaces con un pensamiento mejor. En cambio, pregunta con amabilidad, ¿qué es consciente de este pensamiento? No como una pregunta filosófica, sino como una indagación vivida. La ilusión se nutre de la reacción, pero la conciencia la debilita mediante la observación. Por eso, el Evangelio de la Verdad enmarca el despertar no como un esfuerzo, sino como un reconocimiento. La segunda invitación es observar la identidad en movimiento. A lo largo del día, observa con qué frecuencia te contraes en un rol. El yo ansioso, el yo defensivo, el que necesita demostrar algo, el que se siente invisible. Cada rol conlleva una historia. Cada historia se siente urgente. Pero en lugar de preguntar ¿cómo soluciono esto?, pregunta algo más tranquilo. ¿A quién le está pasando esto? Y luego observa lo que queda cuando no respondes de inmediato. Puedes sentir una breve desorientación, una quietud y un espacio donde la ilusión empieza a perder su control. La tercera invitación es dejar de buscar una confirmación dramática. La ilusión te convence de que el despertar debería ser explosivo y trascendente al instante, pero no es así. El Evangelio de la Verdad sugiere lo contrario. El reconocimiento a menudo resulta ordinario, sutil y casi decepcionante para el ego. Puede que no te sientas libre, puede que no te sientas iluminado. En cambio, puede que te sientas menos obligado, menos reactivo y menos convencido por tus propios pensamientos. Pero eso es exactamente lo que sucede cuando la ilusión empieza a morir lentamente a medida que le retiras tu energía. Finalmente, aquí está el cambio más importante de todos. Deja de preguntarte cómo salir de la ilusión y empieza a notar con qué frecuencia entras en ella. Cada vez que creas ciegamente en un pensamiento, cada vez que te derrumbas en una identidad, cada vez que asumes que la historia en tu cabeza es la realidad misma, y en lugar de condenarte por ello, simplemente obsérvala, porque observar es el comienzo del recuerdo. No intentas convertirte en algo nuevo. No estás saliendo de un pozo. Permites que la conciencia regrese a sí misma una y otra vez, hasta que la ilusión ya no pueda fingir ser sólida. Esta no es una práctica que se completa. Es una observación que se profundiza, y con el tiempo, algo se vuelve silenciosamente evidente. El mundo sigue en movimiento. La vida sigue desafiándote, pero la sensación de estar fundamentalmente atrapado comienza a disolverse. No porque algo haya cambiado ahí fuera, sino porque finalmente dejaste de confundir la confusión con el confinamiento. Si esto cambió tu forma de ver la idea de estar atrapado, no tienes por qué detenerte aquí. He recopilado estas enseñanzas en un libro electrónico gratuito titulado Escapando de la ilusión, una guía gnóstica para dominar la realidad, donde encontrarás maneras prácticas de aplicar lo aprendido en este video. Puedes descargarlo gratis. El enlace está en la descripción. El Evangelio de la Verdad nunca termina con una orden. Simplemente termina con el reconocimiento. No es una creencia que defender, ni una doctrina que seguir, sino una claridad serena que cambia la forma en que todo se sostiene. Nunca estuviste realmente atrapado, ni por el mundo, ni siquiera por la ilusión misma. Lo que te atrapó fue un malentendido alimentado por la costumbre, reforzado por la identidad,
y protegido por el miedo a soltar lo que te resultaba familiar. Y ahora aquí está la incómoda belleza de todo esto. Una vez que algo se ve con claridad, nunca podrá volver a engañarte por completo. Todavía puedes olvidarlo, todavía puedes reaccionar, todavía puedes sentirte atraído a viejos patrones. Pero la ilusión ya no tiene la inocencia de su lado. Y es por eso que el Evangelio de la verdad nunca fue concebido para difundirse por la fuerza ni la persuasión. No se puede imponer, no se puede comercializar, no se puede usar para controlar. Solo funciona cuando uno está listo para dejar de pedir ayuda y empezar a notar lo que siempre ha estado presente. La conciencia no llega como fuegos artificiales, llega como quietud y la valentía de mirar directamente la experiencia sin convertirla inmediatamente en una historia. Así que la invitación ahora es simple y exigente. Observa dónde te contraes, observa dónde te identificas. Presta atención a los momentos en que dices, estoy atrapado. Y pregúntate en voz baja, ¿es eso cierto ahora mismo? Porque la ilusión no se derrumba de golpe, se afloja, se debilita, pierde urgencia y autoridad hasta que un día cambias. Si esta enseñanza cambió tu forma de ver el mundo, dale a me gusta a este video y suscríbete para no perderte nuestras inmersiones semanales en verdades ocultas. Cada semana exploramos la sabiduría ancestral, desentrañando lo que ha permanecido oculto durante siglos para que puedas ver la realidad tal como es. Recuerda, la ilusión no existe porque te la impongan, existe porque la creíste, y cuando dejas de creer comienza a disolverse.